Bueno, acá estamos de vuelta, ¿sí? Para seguir un ratito más. Bueno, vamos a arrancar un poquito, vamos a profundizar un poquito más lo que vimos recién. Estos son algunos de los conceptos que vamos a trabajar en esta clase. Que no creo que lleguemos a terminarlo ahora, capaz que sí, capaz que no, y si no lo seguimos la semana que viene. Bueno, obviamente un estudio, Disculpe, profesor. Le quería sí, avisar que yo 8:20 me voy a retirar porque tengo que ir a trabajar para no estar molestándolo después. Gracias. bueno, no hay problema, no hay problema. Bueno, la mínima unidad de todo ser vivo, obviamente, es la célula. Estas cosas ya las vimos en biología, ¿sí? Y todo lo que es característico de la célula vegetal lo vamos a ver después del primer parcial. Cloroplastos, mitocondrias, bueno, lugares donde se procesa y se produce la energía en organismos vegetales y animales. Características, sí, preguntas de parcial, sí, acá está un poquito más organizado y hay más diferencias, ¿sí? Esto le va a quedar a ustedes, ¿sí? Como material teórico, la filmina está subida al campo, la pueden descargar, tienen todo para ir estudiando. Son preguntas de parcial cada una de estas características, ¿sí? Y comparativas entre ellas también. ¿Sí? Esto queda como material teórico, no lo voy a estar mencionando, no voy a repetir lo que está escrito ahí. ¿Sí? Los 5 reinos de Whittaker, esto sí lo vamos a respetar. ¿Sí? Monera, metazoa, protista, metafita y micota. Ahora son 7, ¿sí? Porque es lo que yo les decía, el nuevo árbol, ¿sí? Bacteria, arquea, protista, planta de fungi, animal y eucariota, ¿sí? Eh, tenemos el mapa de la izquierda, ¿sí? Arqueobacteria, procariotas, eubacteria, ¿sí? Animalia, eumicota, plantae, cromista, protozoa, ¿sí? Esto es lo último, uno de los últimos árboles que se han visto, el de la izquierda, ¿sí? Nosotros vamos a seguir trabajando con el de la derecha, ¿sí? Esto más, y esto es la clasificación jerárquica que les dije antes. Si ven ahí, entonces tenemos lo más eh, inclusivo es el dominio eucaria, dominio eucarionte, donde estamos todas las eucariotas. Después tenemos el reino como algo menos inclusivo, porque ya dejamos de lado los animales y los animales, básicamente, estamos en el reino y hongos, estamos en el reino plantae, ¿sí? Vamos a algo menos inclusivo, más abajo, a la división dentro de las plantas, vamos a ver que hay una división que se llama antofita, ¿sí? Y vamos a ir a una división aún menos inclusiva, que está más abajo, que es la clase dicotiledónea, por ejemplo, porque tiene 2 cotiledones. Vamos a ir dentro de las dicotiledóneas a algo más inclusivo dentro de la dicotiledonia, al orden sapindales, fíjense, ales. Dentro de ese orden va a haber familias, ¿sí? Cada familia termina en ACAE, familia sí, Acerace, por ejemplo, la del Acer. Dentro de la familia hay géneros. Género Acer, por ejemplo, es un género, Acer. Y dentro del género Acer hay varias especies de Acer, no hay un único Acer, hay varios. Acer rubrum, ¿sí? Que es el arce rojo, ¿sí? Entonces, fuimos de lo más inclusivo a lo menos inclusivo. Ahora podemos volver, si queremos, e ir de lo menos inclusivo a lo más inclusivo, ir aumentando la jerarquía, ¿sí? O disminuyendo la jerarquía hasta la especie. Y por debajo de la especie hay jerarquías aún menores, ¿sí? Nosotros nos vamos a estar entrando tanto en esa, porque no nos interesa, pero sepan que hay menores jerarquías todavía a las de especie cuando hay variedades, un montón de cosas ahí raras que se pueden ir viendo. Esto es lo que hablamos hace un ratito, ¿sí?
justamente la parte paleobotánica de la evolución, ¿sí? Del cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, cómo se fueron, ¿sí? Apareciendo, fueron sucediendo, ¿sí? Las diferentes filum, los diferentes órdenes, diferentes clases, fueron dándose. Lo vimos hace un ratito. Esto, la verdad, es algo de lo modernoso, lo que yo les estoy diciendo. Fíjense la carita de ese pobre gato, y sí, ¿por qué? Es una locura. ¿Sí? Es una verdadera locura lo que, a medida que avanza, se van viendo más genes, más cosas, se va diversificando más, se va complicando más este árbol de la vida. ¿Sí? Grupos importantes, ¿sí? Cianobacterias, fueron las primeros organismos en producir oxígeno, ¿sí? Hace 3.500, 3.600 millones de años, con los estromatolitos, que son esa foto que está a la derecha. Hoy se pueden ver estromatolitos en algunos lugares del Caribe, cerca de Australia se pueden ver unos muy lindos. ¿Sí? Eh, Precursores de los cloroplastos en las plantas, ¿sí? Importante porque también, ¿sí? Eh, producen, fijan el nitrógeno atmosférico, produciendo especies del nitrógeno absorbientes, son biodisponibles, o sea que pueden ser bioabsorbidas por los seres vivos. Y también, bueno, se utilizan para la industria, ¿sí? Para la fitorremediación. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Lynn Margulis, de alguna manera, también utiliza estos organismos para su teoría endosimbionte. ¿Sí? Algunos de estos organismos. Algas, ¿sí? Como grupo importante, y de acá, o sea, tanto de esto, de cianobacterias, como de algas, como de hongos, como de reino vegetal, va a haber preguntas teóricas para los parciales, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Algas, ¿sí? Una vez que, claro, las cianobacterias producen una cantidad cierta de oxígeno, se acomoda una cierta cantidad de oxígeno a la atmósfera, cierto porcentaje, que permite la vida de otros organismos, como por ejemplo las algas, ¿sí? Son los componentes principales de la producción primaria neta de ambientes acuáticos, ¿sí? Para la industria son muy utilizados porque se extraen diferentes tipos de geles, ¿sí? O se utilizan empíricamente para confeccionar platos como el sushi, ¿sí? Y bueno, la diatomea, ¿no? Que se usa como tierra de diatomea, que se utiliza para justamente utilizarlo como un controlador biológico. Hongos, ¿sí? Más cositas para ver, un poquito más minucioso, ¿sí? Los hongos más antiguos se encontraron asociados a las primeras plantas terrestres hace 413, 415 millones de años, las micorrizas, ¿sí? Que ayudaron a las plantas a encontrar a la tierra como un ambiente propicio para vivir. Tiene una importancia comestible muy importante, textil y farmacéutica, ¿sí? Aunque también hay especies que se van a comer a las plantas y nos van a comer a nosotros también, ¿sí? Porque están ahí, son oportunistas, no van a dejar pasar una oportunidad de que nos ven medios distraídos, o no regamos las plantas, o no le dimos lo suficiente comida, y bueno, ahí hay un déficit, hay un desequilibrio, y en ese desequilibrio te comen los bichos, te comen los hongos, te comen lo que sea, ¿sí? Las bacterias. Es así. Bueno, donde hay desequilibrio, alguien aprovecha. Y bueno, reino vegetal, sí vamos a tener esta clasificación muy grosera, esto les va a servir para uno de los trabajos prácticos virtuales, ¿sí? La vamos a dividir en plantas inferiores o criptóganas y plantas superiores o fanerógamas, ¿sí? Entonces, dentro de las criptógamas tenemos estos tres pequeños grupos. Las talófitas no tienen vasos conductores, algas, ¿sí? Las briófitas no tienen vasos conductores, pero ya viven en la tierra, ¿sí? Y las pteridófitas tienen vasos conductores, ¿sí? O helechos, ¿sí? Briófitas, que están los musgos dentro de las briófitas, ¿sí? Musgos, hepáticas. Talófitas son las algas y las pteridófitas o helechos y grupos emparentados, ¿sí? Luego, en las plantas superiores tenemos a las gimnospermas, plantas con semillas desnudas, y las angiospermas, plantas con semillas dentro del ovario, recubierto. Y las angiospermas las vamos a dividir a su vez en dos clases más grandes, monocotiledonias y dicotiledonias, que al germinar de la semilla va a salir dos hojitas, ¿sí? Germinales. En el caso de las dico van a salir dos hojitas, y en el caso de las mono van a salir una hojita germinal,
¿sí? Monocotiledonia, dicotiledonia. Y continúa lo que ya sabemos, por debajo de este, ¿sí? Orden, familia, género, especie, ¿sí? La jerarquía de Linné. Grupos importantes, primeras plantas terrestres, ¿sí? Colonizaron el ambiente terrestre, ¿sí? Formación de un nuevo paisaje, establecimiento de la producción primaria, gran aumento de la concentración de oxígeno en la atmósfera, ¿sí? ¿Qué pasa? En la antigüedad, fíjense, los porcentajes llegaron a ser mucho mayores, mucho más oxígeno en la atmósfera que hoy. Hubo hasta un 35%. ¿Qué pasa? Al haber más oxígeno también permite el establecimiento de vida mucho con un cuerpo con un nivel de células mucho mayor. Por eso había animales mucho más grandes como los dinosaurios, porque había más oxígeno. Entonces, al respirar, podían incorporar más oxígeno y, bueno, y alimentar mucho más células. ¿Sí? Y también la vegetación era más exuberante, todos más grandes. ¿Sí? Luego de esas extinciones masivas, de lo que pasara, claro, el nivel de oxígeno descendió y está en el 21% de hoy en día, que permite solamente el crecimiento de organismos hasta el tamaño de una ballena azul, del elefante, y no más grande que eso. Hasta ahí llegamos. Y bueno, el carbón proveniente de depósitos de plantas acumulados, como yo dije, en el periodo carbonífero que les mencioné hace un rato. ¿Sí? La gran extinción del devónico. ¿Mm? Dentro de las plantas terrestres tenemos dos grandes grupos, la sangio y la gimno. ¿Sí? La gimno, bueno, pinos y sus parientes, ¿sí? Primeras plantas vasculares con semilla, formaron bosques, ¿sí? Esto se lo voy a mencionar, hay un error acá, los primeros bosques no fueron formados por gimnospermas, sino por helechos arborescentes. ¿Sí? Hay un error que después lo tengo que modificar. Primeros bosques de la Tierra formados por helechos arborescentes. ¿Sí? Por helechos arborescentes. Importancia económica, sí, por madera, por las resinas, por la venta de árboles de Navidad, por el tratamiento contra el cáncer, porque se produce la ginebra por hacer extractos también, de la extracción de diferentes tipos de nebros y así. Montones de cosas que se pueden hacer con la gimnosperma, bueno, y la venta de hongos también, sí, asociados a sus raíces. Y las angio, sí, como grupo más representativo de plantas hoy en día, ¿sí? Plantas con flores y frutos, forman producción primaria mundial, ¿sí? La producción primaria neta mundial, casi por completo, no tanto, la mitad o un poco más corresponde a las angiospermas, ¿sí? Bueno, la industria es inmensa, la industria que que extrae conocimientos y extrae materia prima de las plantas, ¿no? Y muchas de las angiospermas es impresionante. Producen simbiosis con insectos, con animales, con hongos, ¿sí? Es impresionante la cantidad de simbiosis que hacen las angiospermas con el resto de organismos vivos, ¿sí? Y bueno, ¿cómo vamos a clasificar las angiospermas? En dos grandes grupos principalmente, monocotiledonias, dicotiledonias. Pregunta de parcial también, teórica, ¿sí? Características principales de dico y de mono que las permiten diferenciar. En cuanto al embrión, dos cotiledones, un cotiledón. En cuanto a las hojas, hojas con nervadura generalmente ramificadas o sí, nervadura sí, ramificada versus nervadura paralela en las monos. Tallos con haces vasculares dispuestos radialmente, generalmente las dico, y las mono con haces vasculares esparcidos de forma aleatoria. ¿Sí? Las piezas florales, la cantidad de piezas florales, ¿sí? Normalmente 4 o 5 o sus múltiplos, las dico, 3 o múltiplo de 3, las mono. Y en el caso del grano de polen, 3 poros para las dico y un poro para las mono. ¿Sí? Estas son características básicas, debemos saberlas todas, ¿sí? Y son preguntas teóricas de parcial. Bueno, y hasta acá rápidamente hemos llegado, ¿sí? Esto es muy rápido con esta clase, y ahora vamos a ir con la otra. Pensé que me iba a llevar más tiempo, pero no. Vamos a ir con la otra, vamos a adelantar un poquito para que ustedes tengan mucho más material para llegar al jardín botánico. Quiero que lleguen al jardín botánico con la mayor cantidad de información posible, y este tema que vamos a empezar ahora, ¿sí?
es bastante interesante. Un segundo que estoy encontrando el archivo y ya seguimos. Bueno, hasta acá alguna duda, alguna consulta, algo que no supe hacerme entender o explicarme, ¿sí? Algo que me quieran comentar. Profe, yo ingresé más tarde a la clase. ¿Qué sería eso del jardín botánico que nombró? Eso es una visita al Jardín Botánico para hacer el primer trabajo práctico justamente ahí. Vamos a hacer el primer trabajo práctico en en el Jardín Botánico Carlos Tais de la provincia de Buenos Aires. Digo, de la ciudad de Buenos Aires. Ahí vamos a hacer nuestra primera eh, incursión y vamos a trabajar ahí, bueno, vamos a directamente eh, hacer el trabajo práctico ahí.
Bueno, ahora sí. Antes de continuar con la clase, con la parte de la clase 3, voy a compartirles un documento que tengo acá, que está subido también al campus en el apartado de nuestra comisión, ¿sí? Que se llama Parodi Dimitri, 1972, o también puede estar como El Parodi, ¿sí? Que es una enciclopedia, un libro que tiene claves dicotómicas, ¿sí? Las claves dicotómicas son una herramienta, ¿sí? Que se utiliza para clasificar y para poder identificar, ¿sí? A los organismos, ¿sí? Que están ya con nombre y todo, que están clasificados, ¿sí? Entonces, nosotros agarramos una clave, ¿sí? Y la clave nos va a decir todos los nombres, ¿sí? De un grupo, dependiendo de la clave que tengamos, para que, digamos, qué tipo de clave tengamos ahí. Entonces, vamos a encontrar claves de mamíferos, claves de, no sé, frutales, claves de gimnospermas, claves de solo pinos, claves de plantas acuáticas. Y así vamos a tener diferentes tipos de claves dicotómicas donde van a estar ahí reunidas, o sea, claves de plantas acuáticas rioplatenses, más específico todavía. Cerrando. Ah, porque es muy pesado, por eso me está tardando en abrir. Les quiero mostrar una clave porque justamente el trabajo que vamos a hacer en el jardín botánico es, con las herramientas que yo le voy a dar, la clase teórica que viene y la otra, ¿sí? Poder construir ustedes mismos en grupo una clave dicotómica rudimentaria ahí en el jardín botánico con los que vayan observando, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una clave dicotómica con caracteres morfológicos de las plantas observables a simple vista que nos permitan diferenciar 10 plantas del jardín botánico. Ese va a ser el trabajo práctico presencial, ¿sí? Que vamos a hacer allá en grupos. Entonces, ¿cuál es la idea? Es agarrar 10 plantas diferentes, ¿sí? Y separarlas mediante la utilización de una clave dicotómica. Yo ahora les voy a mostrar, les voy a compartir cuando se me termine de cargar, que está a punto de terminar de cargarse, ¿sí? El libro que se llama El Parodi, que está subido en la solapa de nuestra comisión. ¿Sí? Ahí termina, me queda nada. Eh, ahí está. Perfecto. Ahí se me terminó de cargar. Ahí estoy compartiendo. Ahí de un botánico belga, Lucien Hauman, que en nombre de él lleva el Jardín Botánico de la Facultad de Agronomía de la UBA, donde viene, a pedido de Argentina, se instala en Argentina durante unos años y enseña la botánica en la Argentina y forma a un montón de investigadores. Esos investigadores, uno del más importante de todos fue Lorenzo Parodi, que fue profesor titular de la Cátedra de Botánica y Botánica Sistemática en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía. Ese señor Lorenzo Parodi forma a otra camada de botánicos y botánicas. En esa camada estaba otro botánico muy, muy importante, que es
Lulio Cabrera, ¿sí? Lulio Ángel Cabrera, y ese señor Cabrera, ¿sí? Fue docente de mi facultad en La Plata, ¿sí? Docente de mi facultad en La Plata de botánica, y realizó la fitogeografía de Argentina. Y de esa gente, de ese señor, derivan la mayoría de los profesores donde yo aprendí, y bueno, y de Parodi y de Cabrera derivan los profesores de botánica de la UBA y de Tucumán, y todos derivan de este primer botánico, Lucien Haumann. ¿Sí? La botánica empieza así en Argentina. Y bueno, todo este libro tiene acá, ¿sí? Todo con respecto a la clasificación de plantas cultivadas de Argentina. ¿Sí? Plantas cultivadas. Todo lo que esté cultivado aparece en esta enciclopedia y la están, ¿sí? La están modernizando. De a poquito están saliendo nuevos tomos. ¿Sí? Se salieron unos tomos hace un par de años atrás y ahora van a salir tomos nuevos. Fíjense, acá está, por ejemplo, los nombres de todas las familias de plantas que están en esta enciclopedia. Y ahí aparecen. ¿Sí? O sea, se pixela un poco. ¿Sí? Pero bueno, están todas las familias. Fíjense, 103, 104, 115, 117, 134 familias, ¿sí? Aparecen en esta enciclopedia. Acá está la descripción de cada familia, ¿sí? Cada familia, qué características tiene, ahí se ven, ¿sí? Y acá empieza clasificación de las plantas, ¿sí? Capítulo 1, por Lorenzo Parodi, ¿sí? ¿Para qué se usan las clasificaciones? Ahí empieza a aplicar, Parodi, ¿sí? La taxonomía. Ahí están justamente los diferentes, ¿sí? Los taxones, ¿sí? Las diferentes jerarquías, reino, división, clase, orden, familia, tribu, género, especie, variedad, forma, línea, clon. Eso es lo que yo le decía que había por debajo de especie, variedad, forma, línea, clon. ¿Sí? Y entre familia y género hay uno más, que es tribu. ¿Sí? Obviamente yo no le voy a mencionar todo eso porque es una locura, nosotros no vamos a ver tanto. Es una materia introductoria esta, ¿sí? Para eso tendríamos que tener la materia que sigue, que yo la tuve en la licenciatura, que es sistemática vegetal, donde tenemos todo un año para aprender todo esto, ¿sí? Nosotros lo vamos a aprender muy rápido. Ahora, yo voy a pasar a mostrarles una clave, la más sencilla de todas. La más sencilla de todas las claves, voy a pasar a mostrarles ahora. ¿Sí? Y acá tenemos. Acá está describiendo el reino vegetal, reino vegetal, reino vegetal, habla un poco de reino vegetal, la flor, ¿sí? Nos va a ir mostrando montones de cosas hasta llegar a la clave que les quiero mostrar. Describe muchas cosas que nosotros vamos a ver ahora después, ¿sí? Y acá empieza la clave más interesante. Por ejemplo, acá hay una clave para diferenciar la familia Pteridofitas de los helechos. ¿Sí? ¿Me pasó alguna otra clave? No. Bien. La familia de los helechos. ¿Sí? Y acá vamos a encontrar justamente cómo se puede fabricar una clave. ¿Sí? La clave siempre va de a dos, por eso es dicotómica, porque se va dividiendo siempre de a dos. Hay una dicotomía de a dos, y van saliendo diferentes tipos de grupos. Ahora yo lo que voy a hacer es bajar de la derecha, porque la de derechos, acá está la de gimnospermas, ¿sí? Esta es para diferenciar las gimnospermas, las diferentes gimnospermas. Y acá tenemos las angiospermas, que es la que yo quiero que veamos. La de angiospermas porque es la más fácil y con la que enseguida nos vamos a familiarizar. Entonces, ¿cuál es la primera división que vamos a hacer y la primera clasificación de las gimnospermas? Ahí van, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. ¿Sí? Es la primera diferenciación. ¿Y qué vamos a tener en la clave? Características, caracteres morfológicos
que algunos se ven a simple vista y otros no, que nos permiten diferenciar entre mono y dico. Entonces, en el apartado A, que también en vez de A puede decir 1, 2, abajo, y así sucesivamente, pues también puede decir A, B, C, y así, ¿sí? Como ven ahí. Entonces, por ejemplo, en la primera, en las angiospermas, para dividirlas, empezamos por A. Entonces, yo veo plantas con flores, pero no sé si son angio o si son mono o dico. Tienen flores, son angiospermas. Listo. Entonces, me enfrento a una planta con flor y quiero saber si es monocotiledonia o dicotiledonia, y no sé nada. Entonces, ¿qué hago? Leo la clave y digo, a ver, flores ordinariamente trímeras, o sea que tiene 3 pétalos o 3 pares de lo que sea en la flor. Bueno, ¿no? Versus AA, flores ordinariamente 6 o 5, o sea, de 4, perdón, o de 5 partes. O tiene 5 pétalos o tiene 4 pétalos. O tiene 3 pétalos la de arriba o tiene 4 o 5 la de abajo. Entonces ahí yo ya miro la flor. Si yo miro la flor y tiene 3 pétalos o sus múltiplos, o tiene 4 o 5 pétalos y sus múltiplos, yo ya sé, entro en una clave o en otra. Entonces, A, flores ordinariamente trímeras. Semillas con un solo cotiledón. Supongamos que no tengo la flor, pero veo germinar la semilla. Abajo, sí, semillas con 2 cotiledones, dice. Apa. Bueno, entonces sigo viendo características morfológicas que me permiten diferenciar. Si yo ya veo que la flor que tengo, supongamos, es de 3 pétalos, o que no tengo la flor, pero vi germinar las semillas y es un solo cotiledón, entro a la clave de monocotiledones que dice clase número 1. Y voy a la clase número 1. Sigo abajo. Clase número 1, monocotiledonias. Y entro en una clave mucho más abarcativa, porque voy a tener todas las monocotiledonias. ¿Sí? Entonces empiezo a ver esa clave de monocotiledonias. Y digo, A, plantas flotantes muy pequeñas, menores a 1,5 centímetros, con hojas y tallos no diferenciados. Versus B, AA, digo, plantas terrestres, acuáticas o epífitas mayores a 3 centímetros. Entonces, si yo tengo que son plantas flotantes muy pequeñas, menores a 1,5, entro en el 29, que es la familia Lemnaceae, que es una planta terrestre acuática que la vamos a ver en el jardín botánico, es una monocotiledónea, Lemnaceae, ¿sí? Lemna, la vamos a ver, lentejita de agua se llama también, vulgarmente. Ahora, si no es Lemna, la que estamos viendo, que es única, vamos a AA, que son todas las otras monocotiledóneas, que pueden ser terrestres, acuáticas o epífitas, ¿sí? Mayores a 3 centímetros. Lo que tiene Lemna, perdón que se me activó eso, es que es muy chiquita, entonces la podemos sacar por el tamaño. Entonces, de esa manera, quitamos una y ya la diferenciamos. Ahora vamos a entrar a las otras. Ahora, si son plantas mayores a 3 centímetros, y tengo que ver, ¿sí? Y ahí entramos en la morfología de la flor, y ya entramos gineceo súpero, gineceo ínfero. Bueno, esas son cosas que tenemos que todavía avanzar en la teoría. Pero más o menos, ¿se capta cuál es la esencia de una clave dicotómica y cómo la usamos para identificar plantas o separarlas? Sí, sí, está claro. Profe. Sí, Georgina, es como ir Sí, descartando. Bueno, esta es la esencia de las claves dicotómicas. Ahora yo les voy a ir transmitiendo de a poco los caracteres morfológicos que vamos a observar en las plantas para poder armar claves dicotómicas. Y el ejercicio en el jardín botánico va a ser armar una clave dicotómica con 10 plantas. ¿Sí? Ese va a ser el ejercicio. Bueno, ahora voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar porque quedan 3 minutos. Vamos a salir. Vamos a volver. No, ya son y 20. No nos queda nada. Bueno, quería arrancar con la clase de morfología, pero me parece que va a ser muy, muy apresurado y no voy a llegar con el tiempo. Bueno, la semana que viene, el lunes, arrancamos con la clase de morfología. Vamos a arrancar con la morfología básica, macromorfología. Lo que voy a hacer ahora es simplemente compartirles nada, la pantalla para que vean y darles un adelanto de lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Ah, me equivoqué. ¿Querés compartir cualquier cosa? Compartir el campus. En estos 3 minutos que quedan, como para que veamos algunas cositas.
Bueno, no se estaría abriendo. No voy a poder cumplir con lo que les digo, creo. Pero bueno, ahora yo les voy a habilitar todas las pestañas, van a poder entrar y van a poder ver de todas maneras la diapositiva que vamos a ver la semana que viene, que es la clase número 3, morfología, ¿sí? Ahí se está abriendo, a ver si me da tiempo, aunque sea mostrar en un minutito medio rápido lo que vamos a ir viendo. Ajá, ahí se abrió. Buenísimo. Matías, Sí, ahí ya mandaron hace un ratito el link del grupo de WhatsApp. Estaría bueno si lo sí. pueden mandar el que lo haya creado de nuevo, porque Bueno, somos 20 y pico en el grupo nada más. Así se suman el resto y podemos debatir lo del viaje en micro. bueno, ¿quién va a ser el delegado? ¿Todavía no saben? Bueno, hagamos una cosa. Como todavía no saben eso, cuando se corte esto, volvemos a entrar. Me dicen ahí si hay delegado o no hay delegado. Yo copio el link y ya lo pego el link del grupo de WhatsApp en el coso, en la página de en el campus de nuestra comisión, ¿sí? Dale. Así que ahora se corta, volvemos a entrar y ahí me dan el grupo de WhatsApp de vuelta para no hacerlo ahora a las apuradas. Y nada, y enseguida eh, ya bueno, ya está. Y cerramos la clase ahí. ¿Les parece? Bueno, salgamos y volvamos a entrar. Entonces, salgamos ya. Salgamos y volvamos a entrar.